Una producción de Troop. El podcast de Carlos Moret. Claro. Es decir, Estadística. el objetivo era tener cada vez los números más bonitos. Es decir, aumentar en primer lugar un indicador que estaba jodidísimo en los 80s, que era el número de años de escolaridad promedio de la población. Que estoy hablando de, no sé, de la época de que fue el Mundial del 86, ahora que se va a poner de moda otra vez el fútbol. Bueno, Claro. En esa época, la escolaridad promedio de los mexicanos era de entre 6 y 7 años de escolaridad. El problema era llevarlo a 10 años de escolaridad, pero no hacer la chamba de que estudiaran más y mejorar la infraestructura, tener mejores profesores, mejorar el sistema. No. La forma más fácil de hacerlo, bueno, si la bronca es que no tienen escolaridad porque reprueban, y si reprueban luego abandonan la escuela, pásalos a todos. Claro. Si la bronca es que abandonan, pues pásalos. Y entonces ahora tienes, incluso por normatividad, así de absurdo, en México al menos, un profesor de primaria tiene prohibido reprobar a un alumno primero, segundo y tercero de primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener un alumno que haya llegado a cuarto de primaria y ni siquiera sepa leer, que no sepa escribir y que todavía se haga del baño en los calzones. Con esa base, entonces, ahora tienes a un profesor de cuarto, quinto y sexto que en teoría se supone que en la maravilla romántica tendría que el alumno, por ese crecimiento y desarrollo intelectual, mágicamente, de repente dar el brinco y casi como el ave fénix renacer y alcanzar a sus compañeros. No, eso no va a pasar. Nunca va a suceder. Y si te pones a pensar todas las broncas administrativas que un profesor va a tener que enfrentar, si se le ocurre, si osa, digo yo esa palabra, si osa reprobar a un estudiante, Maciosare. entonces dice, mejor me quito de broncas y le aviento la bronca al de la secundaria. ¿Al que sigue? Y entonces te vas vayan a cualquier escuela de secundaria y pregúntale al profesor cómo lo recibe. Y entonces tienes alumnos, y bueno, no te voy a hacer cuento tan largo. Ya yo como director académico instituí una cuestión que en México no se hace. En México entrar a la universidad pasa por un examen de admisión y por tener un certificado de bachillerato, que en muchos casos se consigue con un examen único, que en muchas ocasiones se consigue con una mochada. Gente que no acabó la preparatoria, pero que tiene la lana, le paga a alguien que tiene un negocito, que tiene a alguien conocido en la secretaría y que le da el certificado y dicen que hacen la paña con un examen y hasta dicen rimbombantemente, acabe su prepa en 2 meses, presente sí, su prepa en claro. un solo examen, como si el objetivo fuera el documento y no el conocimiento. Se nos olvida que el bachillerato, su origen esencialmente es darle cultura general al ciudadano. El bachillerato no se hizo para que luego entraras a la universidad. El bachillerato originalmente en México eran 2 años, nada más, y era darle cultura general al ciudadano, que tuviera cultura general de historia universal, literatura, los grandes clásicos, que hubiera leído a los grandes poetas, que tuviera sentido de la lógica, entendimiento básico de las matemáticas, de la geometría, para que tuviera cultura y a partir de eso desarrollara su pensamiento crítico. Para eso es el bachillerato, no para tener un documento. Entonces, si yo le doy el documento a una persona en un único examen, pues entonces le estoy diciendo que no importa que no sepa, que lo que importa es que tenga un papelito. No, y además, el otro mensaje que me parece poderosísimo y dañino, es no importa si te esfuerzas. ¿Por qué? Porque la gran mentira que estamos contando es todos somos iguales. Cuando la puta verdad es que todos somos diferentes. Es correcto. Todos somos diferentes, y no en el sentido de, claro, hasta 2 gemelos genéticamente idénticos no piensan igual, no sienten igual, no tienen los mismos gustos. Estamos empujando, y aquí quiero entrar en algo que sé que te va a gustar mucho. El señor Ken Robinson, experto en educación, que tiene la charla TED más vista de toda la historia, llamada La escuela mata la creatividad, dice que tenemos un sistema obsoleto, un sistema arcaico, que solamente busca la repetición, que mata la creatividad, pero sobre todo mata la pasión. Yo no puedo estar más de acuerdo con el señor Robinson. El tema es que la charla del señor Robinson ya tiene 20 años. El señor Robinson no le tocó ver la inteligencia artificial, no le tocó ver las redes sociales, no le tocó ver esta generación. Yo digo, y lo sabes bien, que mi video, como dice mi manager, mi éxito del verano, se llama Generación de Cristal. Yo digo que estamos en una de las eras
más frágiles y más débiles que nos ha tocado vivir a todos. Y mira qué curioso. Nunca antes en toda la historia de la humanidad habíamos tenido unos dispositivos, como dicen los Jedi, ya sabes que yo soy muy fan de Star Wars, tan poderosos. Los teléfonos celulares pueden ser tu mayor maldición o tu mayor perdición. ¿Cuándo podías pensar tú, Armando, que un niño de Iztapalapa pudiera tomar clases de astrofísica en Stanford, gratis? ¿Cuándo te podías tú pensar que si un niño quiere saber de interés compuesto, pues ya no necesita esperar saber cuándo le toca su clase de economía o de administración? Puta, vas a TikTok y puedes aprender más en 3 minutos que en 3 meses o en 3 semanas con un sistema que tiene un PowerPoint como tecnología punta. También es verdad, hay mucha mierda, hay mucha basura. Yo creo que el principal activo que tiene el verdadero profesor, hablando y de un poco cerrando esta parte, pues ya no es esta figura de autoridad que era el que lo sabía todo, el que te decía y te enseñaba a ser una persona dócil. No te levantes. Sí, porque lo digo yo, como tu amigo el que aprobó a la punk, ¿no? La figura tiene que cambiar. Y me encanta hablar de eso porque estamos en la época de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, todo el mundo te dice, la inteligencia artificial es mala porque nos va a quitar nuestros trabajos. Yo digo, ¿cuál es tu trabajo? Si tu trabajo es hacer pip, 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 7,50, ¿quieres redondear? Pues no te va a quitar tu trabajo. Ya te lo quitó. Si tu trabajo es ¿para dónde quiere ir? Lo llevo de aquí a este lado y encima de mala cara. Y encima, no, es que yo no voy para allá. Ya te quitó tu trabajo. Ya tu trabajo es obsoleto. Sin embargo, Armando, hay una cosa que la inteligencia artificial no va a poder hacer, al menos de momento. La inteligencia artificial no puede desarrollar empatía, no puede desarrollar emociones. No hay una inteligencia artificial que te dé un abrazo en un momento necesario, que te diga que las cosas van a estar bien. Eso todavía no lo podemos hacer. Pero quiero entrar a un tema que me parece esencial y te voy a contar una historia. Es una historia que sabe poca gente, pero hoy tengo que contarla. Antes de pandemia, justo antes, yo estaba estrenando mi película de Netflix. Y tuve la oportunidad que me invitaran. Yo era conferencista e iba sin cobrar. Estaba haciendo promoción de mi película y me invitan en una universidad en Chiapas para ir a dar una charla, que casualmente mi película estaba al lado en un centro comercial de donde está la institución en la ciudad de Tapachula, que además yo le tengo muchísimo cariño porque es la ciudad donde creció mi madre. Estoy dando una conferencia a aproximadamente 1,000 jóvenes y yo estaba encantado. De hecho, ese fue un momento muy lindo porque yo dije, de aquí soy, esto me encanta. Empecé a dar la charla a unos jóvenes que dio el origen a empezar desde abajo, donde yo contaba pues mi historia de vida, cómo había llegado al mundo del cine. Y estaba desatado. La verdad es que no tenía esta idea de, oye, estoy en una universidad, pues tengo que tener cierto cuidado con lo que digo y cómo lo digo. Pero pues yo me sentía que estaba en mi pinche stand-up y pues me valió un poquito madre. Y esto no es justificación, pero pues es lo que había, ¿no? Y empiezo a hablar y empiezo a contar y de repente le digo a todos los chavos, ¿saben cuál es su problema, chavos? Que tienen en sus propias manos su mayor puto problema. Ese dispositivo en el que pasan tantas pinches horas pendejeando podría ser su mayor herramienta. Y algunos chicos se reían y otros porque era muy ameno. Y de repente se me ocurre decir, y por eso están gordos, porque en lugar de estar comiendo bien, pues están comiendo pito. Y lo dije así tal cual. Y en ese momento, de los 1,000 chavos, se levantan 3. Uno de ellos, que era pues claramente el líder, se levanta, ceja depilada, moreno, al lado de una chica con obesidad.
y otro chico, gafitas, pequeñito. Se levantaron los tres. Bajan y pasa frente a mí el chico y me dice, eres un corriente. ¿Qué asco me das? Y va pasando y le digo, espérate. Antes de que te vayas, te quiero decir una cosa. No eres consciente del estado en el que vives. Vives en el estado más pobre y más castigado de este país. Vives en una de las ciudades más castigadas de este país, cabrón. Claramente eres gay. Y eres indígena, cabrón. Eres la minoría de la minoría de la minoría dentro de la minoría. Y tú, que deberías de ser el cabrón más fuerte de todos, fuiste el primero que se tronó por una pendejada que te dije. Ahora sí, a chingar a tu madre. Se fue el chavo corriendo, todos los demás se levantaron a aplaudirme. Si lo miro fríamente, no sé si hice bien o si hice mal. Lo que sí sé es que lo hice. Y lo que sí tengo claro es que le dije la verdad. Y la verdad es incómoda. La verdad duele. Sí. Este chavo lo iba a tener más difícil que todos los demás cabrones. Más difícil. Y no por sus gustos sexuales, él no eligió eso. Yo no elegí a mi madre indígena, yo no elegí crecer en la pinche ciudadela, yo no elegí un padrastro alcohólico, yo no elegí una pinche escuela pública, no elegí nada de eso. Pero era abrirte los ojos a cabrón. Si encima estás en el kilómetro -10, cabrón, deberías de ser el más fuerte de todos. Deberías de ser al menos el que se hubiera quedado al final, decirme, ¿sabes qué, cabrón? Y sí, estas no son las formas, lo que sea. Pero te fuiste. ¿Qué chingado pasa con los jóvenes? Y yo en algún momento, y lo dije en mis videos, tú y yo venimos de una educación donde yo la cagaba. El profesor o el director mandaba a llamar a mi mamá y mi mamá me agarraba a putazos frente al director. Y le daba carta para que te diera más. Ah, no, y todavía la hace así como el Chompira. Si quiere, peínelo y dele un buen chingadazo. Ahora mismo, tú le dices algo. Y yo sé que lo que estoy diciendo, puta, parece que voy a encender internet. Que es también un poquito la idea. Porque si no, pues, ¿qué chingado estamos diciendo, Armando? ¿Qué chingado estás haciendo? Que ahora dices a un niño gordo, le dices a un niño tonto, le dices a un niño que no está haciendo las cosas bien. Pues tienes que pasarlos a todos. Tienes que decirle, no, claro, mijo, tú haces las cosas muy bien. Por supuesto, no pasa nada. Oye, y si quiero ser piloto de avión y pues no sé ni cómo encender el pinche avión, no pasa nada, mi amor. Construye puentes que se caigan. Opera gente a lo pendejo. No pasa nada. Tú estás muy bien, tus pedos no huelen. No pasa nada, mi niño lindo. Es más, hay que darte muchos likes, que es lo que te gusta. ¿Dónde chingado está el problema cuando ahora, si algo sucede, todos los papás van a linchar al profesor? Y es lo que te decía, ese tema me parece fundamental. ¿Dónde quedó la autoridad de los profesores, Armando? Mira, ¿cómo podemos recuperarla? La autoridad en cualquier cuestión de la vida se gana. El respeto no te lo da un papel, ni el título, ni que te digan profesor o que estés con una credencial dentro de una nómina de una escuela. Nah. La autoridad de un profesor se gana frente a grupo. Ya que tocaste el tema, me voy a remontar, si no me falla la memoria, debe de ser el año 2000 o 2001. Y recuerdo porque el periódico Moral tenía la foto de Vicente Fox. Así es que por ahí fue. El contexto, una escuela particular, una secundaria particular, muy pequeñita, con niños de este tipo. Estoy hablando hace ya más de 20 años, claro. Así es que... Pero en ese contexto eran mi rey, aquí vienen a ser felices. No sé si por cuestiones así como tú, entre ser disruptivo, pero también ser muy novato en estas cosas. Y ser auténtico. Pues yo sí me vestía de traje, pero también sacaba el barrio. En una clase de biología en el laboratorio, todavía se hacían vivisecciones, es decir, se abrían animalitos. Y bueno, una cosa bien simple, estábamos haciendo
con una pata de pollo, abrirle para jalarle y un tendón y que vieran cómo se movía, entre lo divertido y que aprendieran cuestiones básicas, ¿no? Pues además era primero de secundaria. Tengo un alumno, no voy a decir su nombre porque ahora somos muy amigos. No, pues Pero- es tu amigo, dilo. No, porque yo sé que él no, seguramente, ahora ya es incluso papá y no me gustaría que yo no fuera el que se lo dijera a sus hijos. Pero estábamos ahí en la clase, en el contexto, único profesor, muchos pensarían que los profesores de particulares están muy bien y no es cierto. Ganan menos, tienen más probaciones, la gran mayoría no tiene seguridad ni social ni prestaciones, ni siquiera la seguridad, es más, lo contratan cada 6 meses, cada año. Es de los sectores más pateados Más que hay. vulnerables. Sí. Bueno, estaba yo ahí en la clase y a este alumno se le ocurre agarrar el bisturí del profesor y pasárselo por la espalda a una alumna que le va perforando la bata, la camisa y empieza a salir sangre de la espalda. La alumna dice, se hace así hacia atrás y dice, profe, y el otro así. Y a mí se me ocurre decirle, ¡qué pendejo eres! Y se quedó el chavito así, pasmado, en friega, ya te imaginarás, bueno. Total, afortunadamente fue un poco profunda, pero no al punto de nada. O sea, una sutura simple, se puede arreglar. Fue más la laraca que en realidad la lesión. Pero lo que a mí más llamó la atención fue que al otro día llego de la escuela. Yo ya ni lo traía en la mente. Y llego y me dice muy amablemente la señora que nos recibía a la entrada, profesor, que hoy no haga guardia, que lo quiere ver el director, que está ahí una mamá muy enojada. Yo pensé que era la mamá de la alumna. Claro. Dije, no, era la mamá de este chavito. Del cirujano. Exactamente, del prospecto de cirujano. La señora indignadísima, sentada, viéndome, me dice, yo no me muevo de aquí hasta que usted lo corran, porque nadie va a pendejear a mi niño. Dios mío. Y el director ahí, ¿no? Así como que tratando de mediar. Y le dije, mire señora, dejé mis cosas. A mí me pueden correr, usted puede hacer lo que quiera, un escándalo. Afortunadamente no había redes sociales, seguramente me hubieran buleado, No, funado, imagínate, no. Pero le dije, mire, usted puede hacer lo que quiera, que me corran, me puede boletinar para que ninguna escuela, me puede mandar a golpear, pero eso no le va a quitar lo pendejo a su hijo. Y el director se me quedó viendo así que, espérate, no señora, yo no conozco el contexto, no sé qué onda con él, pero es increíble que un chavo de esa edad no entienda y sea capaz de hacer eso. Que nadie le haya puesto límites. Aquí la bronca no soy yo, es usted. Usted que no le ha puesto límites. No es posible que alguien tenga los huevos de agarrar eso y hacérselo una compañera y creer que no hay consecuencias. La señora se derrumbó, empezó a llorar y lo que iba a ser una cuestión de confrontación me dice, es que soy madre soltera, es que mi hijo no sabe usted lo que ha sufrido. Y yo, no, espérese. La señora como que sacó toda su catarsis y le dije, mire señora, usted tiene 2 opciones. Si me dice que además lo ha criado sola y que usted además es una madre ausente porque nunca está por su chamba y que está rompiéndose el alma para que él tenga incluso acceso a esta educación, pues con mayor razón entonces deje que le ayudemos. Si no tiene ni siquiera una figura paterna sólida que le ponga límites a este tipo, le digo, imagínese, se hace esto en la calle, lo agarran a golpes. Lo meten No, a Aníbal Lecter, No. cabrón. Se quedó así la señora. En ese momento me di cuenta de que algo estaba mal. Entonces dije, pues, cada oportunidad que tenía yo de hablar con papás, y cuando ya la vida me puso como directivo escolar, les decía, señores, usted no puede estarme boicoteando ahí en casa. Si usted tiene algo que decir en contra del profesor, venga y dígamelo, lo hablamos en cortito y lo arreglamos. Pero no le quita autoridad al profesor. Mi chamba como director es ponerle a los mejores a mi disposición y procurar que hagan su mejor trabajo. Pero lo peor que puede pasar es que usted me esté boicoteando allá, que usted les quite la autoridad moral que un profesor requiere. Ciertamente, perdón que lo diga, pero muchos profesores que están frente a grupo lo que menos quieren es dar clase. Mira, esto se va horrible y lo siento, me van a funar. Ya me han funado, me vale. Alguna vez se me ocurrió decir a mí que lo peor que le pasa a este país está ocurriendo en las normales rurales. Estamos hablando de escuelas que se encuentran en un contexto muy jodido del país, que tienen su origen histórico en unas escuelas de artes y oficios, donde originalmente la idea de Lázaro Cárdenas era que aquel que sabía leer y escribir, que aquel que sabía hacer algún oficio o que sabía cultivar la tierra,
o que sabía criar animales, le enseñara a los demás. Estas escuelas de artes y oficios después trascienden y se convierten en escuelas formadoras de maestros, donde el que sabía leer le enseñaba a los de la comunidad para que ellos aprendieran y de esa manera ir a abatir el analfabetismo. Ok. En esa base, este tipo de escuelas con el tiempo se fueron pues pudriendo, se fueron convirtiendo en lugares donde era más politización. Cuando yo empecé a notar que los profesores que llegaban conmigo, particularmente los que venían de estas escuelas, llegaban a ideologizar a los chavos y no a dar clase, ¿a mí de qué me sirve que un profesor de ciencias naturales le esté hablando de Lenin a un alumno? Y no porque esté mal, pero por lo menos tiene el ingenio de mezclarlo con la clase. Pero ver que venían, y más con el rollo del sindicato. Entonces un día dije, hice lo que tenía que hacer. A lo mejor el rollo de cómo me formé, dije, pues voy a visitarlas porque no conozco cómo se forman. Conocí 3 escuelas rurales. Una en los límites del Estado de México con Guerrero, la famosa escuela esta que está ahí en Isidro Burgos, la de Ayotzinapa, y una más en Oaxaca. Y una más en Michoacán. Estas escuelas, me di cuenta cuando fui. Yo obviamente fui con la intención de vengo aquí a dar un curso, una plática, conocer, pero mi intención esencialmente era replicar lo que otros investigadores, ver qué está pasando aquí. Hablando con los estudiantes de ahí me di cuenta de que ellos tenían pocas opciones realmente. O eran militares, o eran maestros, o se iban de mojados. No había más. Siendo la única escuela en la comunidad, entonces, bueno, ¿qué te daba de ventaja ser militar o maestro? Pues que tenías asegurado el futuro, tenías prestaciones y en el caso del maestro, tenías tu plaza. Pero entonces, juntan todo ese caldo, profesores que no están formando a nuevos profesores, sino que están ideologizando a nuevas generaciones. Y ahí entiendes cosas tan graves como lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, porque alguna vez me acuerdo que me preguntaron unos alumnos en la universidad cuando se dio esta situación, es que queremos hacer un paro. Está bien que sean solidarios, no está bien lo que pasó, lo entiendo. Pero partamos de un hecho básico. ¿Qué hacía un estudiante robándose un camión para ir a protestar por el 2 de octubre? Explíquenmelo ustedes. O sea, ustedes pueden salirse de la escuela, bajar a la gente que viene en el transporte y agarrarlo y por sus huevos llevárselo al Zócalo. O sea, ¿está bien? Porque yo entiendo que lo que pasó después tiene que ver con un montón de broncas políticas y con cuestiones de narcotráfico y todo lo que la gente ya sabe y todo lo que los libros y documentales han expuesto y que queda muy claro toda la podredumbre que hay en todas las autoridades municipales, estatales y hasta en el ejército. Pero la semilla de eso, ¿qué hacían unos jóvenes robándose un camión que además lo hacían tradicionalmente cada año para venir a protestar por el 2 de octubre? Un verdadero profesor no está pensando en robarse un camión. Alguien que de veras ama la educación está buscando cómo dar mejores clases, no cómo... Entonces, este joven es el que luego tiene el derecho automático a una plaza y es el mismo que además acaba en los estados donde más se requiere educación y es el que está frente a grupo y es el que corta la educación porque hay que venirse antes del 15 de mayo para hacer presión al gobierno para que después nos den el aumento que queremos, sientan el músculo del sindicato y después, cuando ya van a empezar, hace poquito tuvimos otra vez, reincidentemente, protestando en el Zócalo. Y me dijo una persona, oye, usted que está en estos rollos de la educación, ¿usted cree que sí se vayan a ir o se van a quedar ahí? Le digo, no, en 15 días se van. ¿Usted tiene contacto con los líderes? No, he leído la historia y póngase a leer. Ellos, una vez que empiece el calendario y que les dé el tiempo de regresar para que empiecen las vacaciones escolares, se van. No van a renunciar a sus vacaciones pagadas. Lo que menos les importa es dar clases. Y no digo que no haya maestros extraordinarios que hayan en esas escuelas, los hay, pero son la minoría. Y si a eso le sumas los otros, en los cuales yo me incluyo, los otros que estudiamos una licenciatura queriendo ejercerla y que al estar copados todo, de repente la única puertecita que se te abre es dar clases. Esos otros que dijeron voy a estar dando clases mientras consigo otro trabajo, mientras luego, pero que nunca entendió la magia de esto y que nunca se profesionalizó. Entonces, sí hay profesores buenísimos que vienen de universidades, historiadores, biólogos, químicos, arquitectos, licenciados en Derecho, mercadólogos, que ahora están dando clases en secundaria o en preparatoria en universidad, pero que en el camino se fueron transformando, se fueron profesionalizando y son buenos profesores. Pero hay otros que no, que van a descargar todo ese horror, esa frustración que trae metida. Ahora bien me dices, ¿por qué entonces tenemos que seguir teniendo, de veras todos tendrían que ir a la universidad? La respuesta es tajantemente no. No todos deberían de ir a la universidad. Todos deben de tener el derecho
a poder acceder a la universidad e idealmente a aquella carrera que amen y que necesiten y que abracen. Pero la universidad no es como haber acabado el kinder y ahora me toca la primaria. No es como que ya terminé la comida y sírvanme el postre. No es en automático y ese es el mayor error. Entonces, vamos sumando. Primer error, pásalos a todos. Segundo error, no hay consecuencias en la educación. Y tercer error, todos tienen derecho a la educación superior. Dado que mencionaste Alemania, mencionemos el caso de Alemania. Conocí yo alguna vez cuando se introdujo el modelo dual. Para los que no lo sepan, es un modelo muy innovador donde busca que los muchachos esencialmente se formen más en la práctica que en la escuela. Es un modelo inventado en Alemania donde el muchacho se va a la fábrica y la fábrica se adapta y se convierte en una especie de escuela. La fábrica mete maestros, mete salones, pero todo el aprendizaje es como el que tendría un aprendiz. Más o menos, si lo queremos entender de manera muy tropicalizada, es como si a un muchacho quiero que aprenda carpintería. Entonces tengo dos opciones, lo mando a una escuela de carpinteros o lo mando de chalán. O lo mandas de chalán, claro. Bueno, pues eso de mandar de chalán, bien institucionalizado, con un currículum, con un proyecto, lo hicieron los alemanes y se llama educación dual. Bueno, cuando la educación dual llega aquí a México y se empieza a meter en estos rollos, conozco yo a un ingeniero, bueno, ahorita voy a aclarar porque incluso él lo va a ver y le va a dar risa que le digan ingeniero, porque él llega, primero se baja de un Mercedes, muy bien vestido, muy agradable y además con un español muy fluido. Yo feliz porque dije, aquí no hay bronca ni con el inglés, este cuate habla un buen español. Él muy feliz, muy emocionado. Además, ese evento organizado con el respaldo de la Cámara México-Alemana de Comercio, muy bonito. Es más, aquí por Santa Fe. Bueno, en ese evento que estábamos, todos ingenieros, y él se para y dice, quiero aclarar que yo no soy ingeniero. Yo no estudié ingeniería. Yo soy técnico en frenos. Yo solamente estudié en la escuela técnica, creo que es Estrasburgo, no sé qué más, pero el caso es que él solamente estudió y lo único que tenía era un título de técnico en frenos. Solo, es más, de todo el coche no sabía nada, no sabe de mecánica, solo sabe de frenos. Pero es un experto en frenos con 3 patentes desarrolladas para la Fórmula 1 en frenos. Y vive de las regalías de sus patentes. Es de los mayores expertos en frenos del planeta. Pero él decía, yo no soy ingeniero, yo soy técnico en frenos. Y aquí en México, volviendo a lo que decíamos al principio de esta conversación, el rollo de que el título parece título nobiliario, entonces yo no quiero yo no quiero una persona que sepa, quiero una persona que presuma que tiene un título. En México la educación tecnológica está muy diezmada. En 1990 se trae el modelo de las universidades tecnológicas copiado de las universidades tecnológicas o escuelas de artes y oficios que se tenían en Francia. Un grupo de expertos recorrió escuelas en Japón, escuelas en Alemania, escuelas en Francia, escuelas en Estados Unidos y dijo, así como el college, aquí hay que poner una escuela que no sea ni la universidad, pero tampoco la prepa. Un intermedio. Una escuela de 2 años donde te enseñen esencialmente a usar las manos y aprendas una habilidad técnica. Sea esta técnica operativa o sea esta técnica administrativa, pero técnica. Estas escuelas renunciaron a su modelo en el 2004 porque los mismos egresados decían, es que sí sé y es que mucho, pero no me pagan lo que debo porque no digo que soy ingeniero, claro, porque no tengo un título de licenciatura. Y ahí valió gorro. Ahora, ¿existen las universidades tecnológicas? Sí, sí existen, pero su modelo está totalmente pervertido porque ya no es el original. En resumen, si vamos contabilizando, si vas entendiendo, no se ha hecho planeación. El hecho de nada más querer pasarlos a todos para subir artificialmente los números trajo como consecuencia que ahora los jóvenes crean que no se puede hacer nada. Yo mismo lo viví. Alumnos que reprobaban por primera vez en la licenciatura y me decían, a ver, esto que voy a contar parece chiste, pero es anécdota. Parece chiste, pero es real. No, esto sí es ridículo, pero pasó. A ver, ¿por qué quieres hablar conmigo? ¿Pediste cita conmigo? Adelante, ¿qué te puedo ayudar? Profe, es que yo no entiendo por qué reprobé. Mire, entregué todas las tareas, vine a todas las clases, entregué todos los reportes de laboratorio. Es más, hasta le ayudé al profe 2 o 3 veces con ahí, pues, pasar lista, ya sabe, pedir el cañón, ponerlo, conectarlo. Y me reprobó. O sea, hiciste todo. ¿Y por qué te reprobó? Bueno, nada más no pasé ningún examen. A ver, explícame. Sí, nada más. Pues por eso reprobaste, güey. No, es que mire, se lo voy a decir.
Desde la secundaria yo he reprobado muchas materias que nunca pasé ningún examen, pero al final pasaba. O sea que aquí no es igual. ¿Qué problema tienen muchos profesores? Desde que se instauró el modelo de educación por competencias mal entendido, y eso de la evaluación sumativa, se le quitó un gran peso a los exámenes, a las evaluaciones, a donde tenías que demostrar que sabías o no sabías. En tu época y en la mía, y si nos vamos más atrás, en la época de nuestros padres o peor aún de nuestros abuelos, un examen era un examen. Era algo que te obligaba a estudiar, que tenías que ponerte a hacer ejercicios, a repasar, a memorizar, a lo que tuvieras que hacer. Como un examen físico, un Exacto. examen de habilidades físicas, no lo puedes pasar si no puedes hacer 100 lagartijas. Ahora, ¿qué pasa? Llega un estudiante y ya llega haciendo cuentas mentales. Tengo el 20% del cuaderno, el 15% de las lecturas, entregué los reportes. Pues con que me saque 3 puntos en el examen ya pasé. Y tienen razón, el examen no es el 100%. Se hizo muy viral un video que alguna vez compartí en mis redes sociales, porque una persona, no recuerdo de qué lugar del país, que además creo que es locutora de radio, subió a sus redes un papelito donde dijo, mi hijo, Santi, ella lo hizo público, no yo, dijo, Santi, promedio de primero de secundaria 9.9, promedio de segundo de secundaria 9.8, 9.9, tercero de secundaria 9.8 y no se quedó en ninguna prepa, y dice ella todavía, y ninguna prepa quiso a Santi. Y entonces yo le dije, a ver, espérese, preocúpese no por el 9.8, y esto para todos los papás que lo estén viendo, que lo entiendan. Deje de estar creyendo que esas calificaciones son eso. No porque su hijo tenga 10 o 9, es realmente el 90 o 10 o el 100% de lo que sabe. No. Con este sistema de evaluación en México, es muy probable que de esos 10 puntos que su hijo tenga, 8 los haya conseguido hasta porque llevaba los zapatos lustrados, hasta porque llegó a tiempo, porque hizo el trabajo en equipo, bueno, porque expone bonito. Es más, porque puso un puesto en la kermés. Por eso uno entiende el fenómeno de ese muchacho que sale con 9, con 9.5, con 10 del bachillerato, hace un examen de admisión y lo tronan como ejote. Porque hay dos cosas que ese muchacho nunca ha experimentado. Primero, nunca se ha entrenado ni ha tomado en serio un examen. Porque ya le enseñaron desde que era pequeño, desde que entró al sistema escolar, desde que lo metieron a esta maquinita de formar zombies, le enseñaron que no tenía que estudiar ni prepararse para un examen. Le dijeron, tú solamente haz las tareas, participa en equipo, colabora, tráete algo para el periódico mural y vas sumando puntitos y a la vida es así. Y entonces, no importa que repruebes el examen, con lo demás ya pasaste. Cuando de repente llega y se topa con la realidad y viene la UNAM, viene el Politécnico, viene la Autónoma y le dice, yo no te conozco y ni modo que te pida tus apuntes, güey. O sea, no me puedes aquí... O que venga tu mamá. O que venga tu mamá y me diga que eres un... No, aquí yo tengo que hacerlo con la masa y lo único que tengo es un examen estandarizado, así es que contéstalo. Peor aún, hay gente que cree que lo que importa es que pasen el examen de admisión. Y entonces hay un montón de academias patito por ahí y un montón de gente que hace contenido en redes sociales y que vende cursos que lo que hacen es darles las respuestas del examen. Gente que a lo mejor ya tuvo acceso a los exámenes muestra o que ha sido hasta aplicador o que a lo mejor ya se voló uno por ahí y entonces miren, y entonces los chavos van a, miren, la respuesta es C y esta es matemáticas ni las razones, nada más si miren, si les aparece esta es la buena. Y entonces llega el chavo y está entrenado para pasar ese examen, lo que llegó a pasar aquí en México con el examen enlace. Entrenaban para pasar el examen y entonces el chavo ya dice, ya la hice, ya entré a la UNAM, tengo todos los aciertos y genial, ya pasé. Tengo un bachillerato desastroso, no sé estudiar, no sé pasar exámenes, pero ya logré entrar y ya tengo mi lugar. Y entonces se topa con la realidad. Y ahí entiendes por qué en el primer semestre el 80% deserta de las licenciaturas. Entonces, cuando vas sumando todo este tipo de cosas, vamos a hacer las cosas bien. Porque yo dije que no venía nada más a quejarme, porque pues para eso hay muchos. Hay que poner un poco soluciones. Y hay una cosa que acabas de decir que me está recordando un montón de cosas. La primera, tú y yo venimos de un sistema, como he dicho muchas veces, basado en premios y castigos. Y en el mundo real no hay premios y castigos, Armando. Hay consecuencias. Y hay resultados, sobre todo. Pero yo recuerdo, y esta historia te va a gustar mucho, finales de los años 80, primer año de secundaria. En las secundarias... francamente ignoro si siga siendo así, quiero pensar que ya no. En las escuelas nos obligaban a elegir un taller. Hablando de esta
estas manualidades, ¿no? Carpintería, mecánica, electricidad. El taller, al menos en mi secundaria, el que nadie quería ir, era el taller de mecanografía. Yo creo que todos pensábamos, puta, ¿para qué nos va a servir esta pendejada? ¿Quién va a pensar que en el futuro vas a estar trabajando en un teclado? No, y nadie quería ir ahí. Y el taller más deseado, el más chingón de todos, era el taller de dibujo técnico. Pero había un pedo, no había plazas para todos. Y el profesor, que era la máxima autoridad, era como el cadenero de los antros, el que decía tú sí y tú no, tenía una pequeña prueba para ver quién entraba a este taller. Y la prueba era una prueba muy sencilla. Todos hacían el examen y el examen se trataba de hacer el dibujo más creativo y más original que se te ocurriera en menos de 1 hora. Estábamos, tú recuerdas, estos pupitres grandes con los que se hacían los dibujos técnicos, que todo el que entraba ahí sabía que ya tenía casi un pie para ser arquitecto. Y todo el mundo quería ir, ¿no? Entonces, tenías esto y para esa clase se utilizaban estilógrafos. Para los que no lo sepan, son esta especie de bolígrafos que se rellenaban con tinta china. Estoy el día de la prueba junto con todos mis compañeros y yo ya sabía en qué consistía la prueba, ¿no? El profesor nos dice, pues venga, todos le decíamos el borracho, hablaba así, bueno, pues todos van a hacer la prueba y cuando yo lo diga, pues vamos a empezar. Y era una especie como de José José, pero yo creo que el cabrón sí llegaba borracho, ¿no? Decía, ahora lo van a hacer. Guía. Puta, pues empieza la prueba. Todos sacan sus hojas estas grandes y empiezan a dibujar, todos en chinga. Y yo me detengo unos minutos. Empecé a observar. Y en ese momento, Armando, se me ocurrió una idea que no le había pasado por la cabeza a nadie. Decidí que si la prueba era hacer el dibujo más creativo y más original, en lugar de hacer mi dibujo en el papel, me empecé a dibujar mi propio brazo. Estaba concentradísimo haciendo todo un tramado. Me volqué, todo, mi brazo, desde la muñeca hasta el hombro. Cuando me doy cuenta, mi brazo era una obra maestra de tinta con tramados. Nunca me he sentido más orgulloso de hacer algo tan original. Cuando levanto la mirada, veo a todo el salón viéndome y sueltan una carcajada. El profesor detrás de mí, emputadísimo, con los brazos cruzados, me agarra de la camisa y me lleva como si fuera el Chavo del 8, toda la pinche secundaria viéndome. Yo así, cabrón, ¿qué está pasando, güey? Llego a la oficina del director y ahí estaban los dos, el profesor y el director, como película de interrogatorio, ¿sabes? Hoyos 80, fumando los dos cabrones, así de, muy bonito, Moret, muy bonito. ¿Y por qué hiciste eso? Y el otro igual, fumando, me decía, el borracho, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Yo en mi clase no tengo delincuentes, Moret. Y yo así queriendo hablar, pero ya sabes, ¿no? Como mamá mexicana, ¿no? Así de, cállate y contéstame. Yo así claro, les iba a explicar mi visión creativa. Lo único que conseguí, Armando, fue ir a lavar mi brazo. Que en los años 80 la tinta china seguro tenía plutonio o exceso de plomo, porque esa chingadera no salía con nada, Armando. Ahí me tienes como pendejo intentando limpiarme y no salían a madrazos. Entonces el director me dijo, no vas a volver hasta que no tengas el brazo limpio. Llego a mi casa y la historia, qué bueno que te está haciendo gracia, porque ahí cambió de género, ahí se convirtió en película de terror. Porque mi madre, emputadísima, empezó a lavarme con alcohol, con gasolina. Casi me arranca la piel. Parecía que estaba en viaje chamánico de ayahuasca, porque repetía así una y otra vez, ¿cómo chingón no vas a ir a la escuela, cabrón? Volví al otro día, con el brazo como Hellboy,
así como camionero hinchado, inflamado. Pero cuando pasé por la puerta, Armando, obviamente, te voy a dar el plot twist, no me quedé en el taller de dibujo técnico. Sí, el spoiler es El válido, spoiler, sí. ya te lo digo. Sin embargo, cuando pasé esa puerta, toda la secundaria me coreaba como si fuera gladiador entrando al coliseo. ¡Charlie! 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 Me había convertido en una pinche leyenda en la escuela. Claro. Y en ese momento aprendí una lección importantísima. Destacar cuesta. No siempre es fácil, muchas veces duele, pero pensar distinto, de una forma original, es lo que te separa de todos los demás. Te comento esto porque hemos hablado del sistema. Como bien dices tú, parece como que estamos nada más apuntando dedos y tirando mierda para todos lados. Pero yo creo que hay una esperanza, Armando. Y esa esperanza tiene mucho que ver por qué estás aquí y por qué estoy disfrutando tanto esta conversación. Sí existe esa esperanza para nuestros jóvenes. No todo está mal, no todo está perdido. Creo que también, hablando de estos maestros cabrones, de estas mamás que llegan y, pues, si mi hijo navajeó a la chica en la espalda, pues ¿por qué, no? Yo creo que, no, ese va a ser memorable, este va a ser el tráiler, sí, sin duda alguna. Sí. Yo creo que también está el otro lado de la moneda. Te comentaba yo este arquetipo que tenemos, ¿no? Del profesor. Y vámonos a ejemplos recientes y además que todo mundo conoce. Eugenio Derbez. Amado y odiado a partes iguales en este país. Para mí es una persona que tiene todo mi respeto y todo mi cariño porque ha hecho mucho, más por los mexicanos que han hecho muchos políticos. Y esa es una realidad. Y el señor Eugenio Derbez, sus últimos trabajos, uno de ellos llegó a ganarse un Oscar, que es la película de Coda, esta historia de un profesor de música que una niña cuyos padres son sordomudos le dice: encuentra tu voz. Él también acaba de hacer una película extraordinaria basada en una historia real que se llama Radical. Este arquetipo que tenemos del profesor, yo no sé si ayuda o jode, pero quiero preguntarte, en toda tu trayectoria que tienes, ¿cuántos profesores en la vida real, fuera de esta imagen romántica de Hollywood? Y yo no sé si mi profesor de dibujo técnico y el director sigan vivos y estén viendo esto, pero ese dibujo que me hice en el brazo, pues fue el inicio de uno de mis grandes proyectos de vida, que es mi tatuaje corporal, el irizumi que tengo, que además es un proyecto hermoso de vida con un significado muy grande. ¿Cuántos Armandos Dávila hay ahí fuera que nadie les ha hecho una película, que no hay ese reflector y ese micrófono que ahora sí lo tienes? Además, para ti, creo que nunca he estado tan callado en este programa y disfrutando tanto lo que estás diciendo. ¿Dónde están esos profesores y cómo les vamos a dar voz, Armando? Afortunadamente, pasa como en el fútbol. Si tú vas a cualquier campo llanero, al que sea, jodido vas a encontrar uno o dos muchachos que deberían de estar en las fuerzas básicas de un club profesional. Pero a veces se nos olvida que la clave de un buen equipo no está en los jugadores, está en el director técnico. Y yo afortunadamente me he encontrado en todas las escuelas que he visitado, y mira que conozco un montonal de escuelas en este país, que en todas las escuelas mínimo te encuentras un tesoro de profesor. Un profesor que ama su trabajo, que toda su pasión, todo su profesionalismo, que está realmente preocupado, pero además ocupado como un proyecto de vida en la educación. Claro que hay muchos profesores muy buenos. El problema es que el sistema los está expulsando. El problema es que esos buenos profesores se están yendo. Y se están yendo por razones tan absurdas como la que te voy a decir ahorita, que además es real y tristemente es paradójico lo que te voy a decir ahorita. En una escuela particular, donde muchos papás creen
que por el hecho de pagar los profesores son sus empleados, como una extensión de su personal doméstico, y que por ende y que por pagar una colegiatura tienen derecho a dejar a sus hijos como si fuera una guardería a la escuela. Es más, siento que cada vez que se hace el anuncio de que el calendario escolar tendrá más suspensiones y ese revoloteo que se organiza es porque muchos papás comprensiblemente no tienen dónde dejar a sus hijos, pero lo que menos les importa es que sus hijos aprendan o pasen, lo que quieren es que se los cuiden. Habría que cuestionarnos hasta qué punto como sociedad vamos a seguir permitiendo que las escuelas se consoliden como guarderías y vayan dejando su función social esencial, que era formar ciudadanos de la mano con la sociedad, de la mano con las familias. Pero bueno, en esta escuela, que además es real, te digo, una escuela particular, unos niños de edad preescolar llegan y los botan antes de la hora en la que tienen que llegar, pero además en una hora en la cual prácticamente no hay profesores en la escuela. Y este profesor, pues, tiene la instrucción de que cualquier papá que llegue y toque y deja a sus chamacos, pues les abre las puertas y se van. El profesor, pues, no es maestro de ellos, no es de su nivel. No voy a decir el caso porque está en una cuestión ahorita incluso legal, pero este profesor es de secundaria, por lo que entiendo, y los niños son de kinder o de primaria baja, primero o segundo de primaria. No recuerdo bien el caso, pero la gente que lo vea lo va a relacionar. Y entonces el profesor, pues, abre la puerta, los chavitos entran. Al poco tiempo el profesor, te imaginarás la escena, tomando su café, un profesor que además es muy cumplido porque además llega muy temprano para evitarse el tráfico, para ser de los que participa en la cuestión de abrir la puerta del coche, de estar ahí al pendiente, que ama su trabajo, profesor que ama su trabajo, que se siente realizado cada vez, como dices tú en su libro, que se despierta y se emociona todos los días porque hace lo que realmente le llena en su espíritu. Ese profesor, llegan corriendo unos niños y le dicen: profesor, fulanito se cayó, se pegó en la cabeza y está muy mal. El profesor sale corriendo, aplica el protocolo que le han enseñado en su escuela, hace las llamadas. Para hacerte un cuento largo, horas después este niño muere en un hospital. ¿Qué estaba haciendo un niño en un horario que no le corresponde? Dicen los padres de este niño que el niño era buleado y que los niños le pegaron. Si ya sabían eso, ¿por qué lo dejaron solo? Pero la parte más triste de esta es que este profesor está en la cárcel. Porque dicen que por descuido de él, por no cuidarlos, ahora por una cuestión en esta situación que te estoy mencionando, él está en la cárcel. Entonces, ¿cuántos profesores ahora se tienen que enfrentar a eso? Y eso es solo el hilito, es la punta, es un caso más que se da en México. Porque ¿sabes de cuántos casos de profesores yo he conocido? Que llegó la alumna y le dijo: si usted no me pone 10, yo voy a decir que usted me acosó. Yo voy a decir que usted me toqueteó. Así es que si no me pone 10, si no me pasa, lo voy a demandar. Y a eso súmale los profesores que llegan y le dicen: es que tienes que pasarlos. Y súmale el profesor que tiene encima las autoridades educativas: es que tienes que pasar a todo el porcentaje de grupos porque no puedes tener reprobados. Le va sumando esas cosas, más la parte, no hay respeto por la sociedad, más la burla que se hace del profesor, más los bajos salarios, más todos esos profesores que van y hacen un desastre de caos y entonces la gente dice: los profesores nada más sirven para bloquear las calles y las escuelas solo son guarderías. Entonces, a esos bonitos profesores que sí hay en todas las escuelas, que yo me he encontrado incluso en escuelas donde yo diría: aquí no hay nada, me he encontrado uno o dos que son joyas, héroes anónimos, se pierden. Y ahí están, pero en todos lados los hay. El problema es que hemos creído que cualquiera puede dar clases y esos profesores les está pasando lo que pasa en cualquier sistema de calidad donde no se mide y donde no se premia al que hace su trabajo bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mediocre gana lo mismo que el que hace su trabajo bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el que hace su trabajo bien, por lo que me tiene mediocre, va a decir: ¿para qué me esfuerzo si el que no hace nada lo gana lo mismo que yo? ¿Para qué me esfuerzo en quemarme la cabeza si de todos modos al final me obligan a pasarlos a todos? ¿Para qué me esfuerzo tanto si de todos modos no me alcanza con lo que me pagan? Y entonces tienes una fuga de talento que podrían ser grandes profesores que están dejando su trabajo, que están dejando su pasión de vida, su proyecto de vida, que están incluso renunciando a sus plazas. Hay un estudio muy reciente que se hizo hace apenas 2 años, donde se demuestra que en Latinoamérica tenemos una fuga de profesores. Estamos perdiendo, al menos en educación básica, esencialmente en primaria y en secundaria. Los profesores incluso están renunciando a sus plazas porque ya no tienen esa autoridad moral, porque llegan y les gritan, porque les avientan cosas, porque los alumnos les exigen, porque ya no les puedes decir gordo, chaparro, flaco,
Porque ya no nos puedes calificar ni siquiera con color rojo porque no vaya a ser que se traume porque ese es el color rojo para calificar. Entonces, claro que hay profesores que deberían de ser llevada su vida a la pantalla, que tendrían que escribir sus memorias por lo menos, que tendrían que tener acceso a un micrófono, a un espacio, a un canal, a una red social para que pudiéramos ver la maravilla de trabajo que hacen. Pero no. ¿Quién ocupa los titulares de los maestros? El que cierra las calles, el líder sindical de maestros, el maestro que es el más buena onda y que pasa a todos. O sea, claro que hay maestros y hay maestros muy buenos. El problema es que los estamos perdiendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues no hay que descubrir el hilo negro. Finlandia, Corea, China, Japón, Singapur, Dinamarca, Alemania. Todos esos países que están, y cada vez que los evalúan, no salen mejor, salen súper mejor comparado con el año anterior. No están mejor porque le inviertan más dinero a la educación, no están mejor porque su más dinero, porque tengan... No. Están mejor porque cumplen con 3 cosas elementales. Primera, para ser profesor tienes que demostrar que tienes la enorme capacidad de serlo. Porque para ser profesor se te exige una preparación académica fuertísima. Y actualización. Segunda cosa, porque esos profesores están permanentemente evaluados y calificados y cada vez que salen mejor, les van más viáticos, más sueldo, más prestaciones, más cosas. Tercera, porque esos profesores no están 40 horas frente a grupo. Porque en esos países ya entendieron que un profesor lo más que puede dar de clase a la semana, una clase de calidad, son entre 12 y 15 horas frente a grupo. Más allá de eso, ya no estás dando clase. Estás cumpliendo con una chamba, estás haciendo hora nalga. Como dicen los futbolistas, estás en la talacha educativa, nada más. Estás cubriendo horas porque tienes que comer de alguna parte. Pero nadie en su sano juicio puede creer que un profesor va a dar 40 horas a la semana de clase y creer que lo va a hacer bien. No. Porque no se trata incluso del número de alumnos, sino de cuántos profesores cuántos alumnos atiende cada profesor, pero además que ese profesor en realidad se dedique de lleno y que además tenga un sueldo que le permita sí realmente calificar, corregir y darle seguimiento a cada estudiante. Pero otra cosa, importantísimo, en esos países ya han entendido que el profesor no es el psicólogo, no es el coach, no es el manager, porque ahora quieren que los profesores además sean tutores, sean guías casi espirituales, gurús, o sea, no. Cada quien tiene que tener sus cosas, las escuelas tienen, porque escuchaba hace poco a una profesora hablando que decía, no, es que en Finlandia la educación es inclusiva y los niños que tienen incluso estas cuestiones, todos van al mismo salón. Sí, señora, pero allá el salón resulta que está el profesor de base, está el profesor de apoyo y aparte hay un psicólogo educativo para cada grupo que se encarga específicamente de atender a esos muchachos que están integrados. Aquí en México no puedes pensar que un profesor que además a lo mejor es un profesor improvisado, que no tiene toda la formación, que no tiene todo ese bagaje y aparte tiene que hacer cuestiones de integración. Y viéndonos por el otro lado, yo también pensaría que todos los que tenemos la oportunidad de ser profesores o directivos, pues hay que hablar con los muchachos, como dices tú, al chile, hablarles con franqueza. Yo a mis alumnos les decía, no estás en la universidad que querías, no lograste pero ya estás aquí. No renuncies. Si se vale, tengo que decir cómo te conocí yo a ti. Porque que estemos ahora frente tú y yo es una casualidad de esas del destino que se dan por errores en la Matrix, pero que ocurren. Siendo yo director, uno de los pasos que yo tenía que hacer era firmar un documento para proceder a la baja de un estudiante. Que un estudiante en condiciones de pobreza, de marginación, de violencia, de hacinamiento, llegue y te diga, profe, ya no puedo. Y te das cuenta que es cosa de que le des la oportunidad, que además sí puede, que además sí tiene los elementos, pero que va a botar la toalla porque no hay apoyo en casa, porque hay violencia, porque no hay comida, porque llega con hambre, porque lo acaban de hacer. Y porque tiene que mantener a su familia, seguramente. Y porque en su casa ya le están diciendo, pues vente a apoyar acá al puesto, vente acá a ayudar a tu abuelo, ponte a trabajar. A ese estudiante, bueno, un día yo estaba en la tarde en mi oficina, en mi hora de comida, como dices tú, pendejeándole en el teléfono, scrolleándole. De repente me sale un tipo que en el tráiler dice, yo soy una anomalía del sistema. Y empiezo a ver. Veo el segmentito y eso me jala el video completo. Y lo veo de pe a pa y termino con uno en la garganta y digo, no mames,
O sea, hijo de madre soltera, viene de la educación pública, se fue con $100 a Estados Unidos, vivió en un cajero, comió en la basura y ahora está aquí. O sea, ya chingué. Entonces, cada vez que un muchacho me iba a pedir su baja, le decía, sí, pero con una condición. Te sientas aquí en la computadora o en tu teléfono, conéctate a la red de aquí de mi oficina y quiero que veas este video. Y si después de que lo veas quieres darte de baja, te firmo tu baja. Pero primero quiero que veas esta historia de vida. Y no sabes cuántos estudiantes recuperé. Fue tal el éxito que tuve con ese material que me ahorraba un montón, porque además era exactamente, o sea, era alguien que estaba en la misma condición que ellos. Cuando lo empezaron a ver, después ya lo instituí cada vez que empezaban el curso, antes de siquiera ponerles el reglamento, los sentaba en un auditorio y les ponía tu video. Y no sabes cuántos muchachos que al día de hoy son ingenieros, trabajan en lo que se dedican, cuántos jóvenes que a lo mejor sí se dieron de baja, pero que son gente de bien, pero que salvaste un montón de personas que dijeron se puede. Entonces yo dije, algún día, porque pues, fui de los tantos que te escribió y te dijo, poca madre, está chingón, y seguro está mi mensaje. Pero dije, algún día la vida me va a dar la oportunidad de tenerlo enfrente y decirle gracias. Por eso cuando vi que ibas a dar tu conferencia, hice lo que pude y dije, ahí tengo que estar. Y por eso cuando ibas tú bajando, la gente que no lo sepa, ibas tú bajando y te jalé del brazo y te dije, no sé si vaya a haber fotos, no sé, pero yo te tengo que dar las gracias. Porque tú no sabes cuánto me ayudaste en mi trabajo durante prácticamente 15 años, que yo me enfrenté a alumnos que se dieron de baja y los últimos 5 de trabajo me los ahorré gracias a un video en el cual tú, con todo el corazón, en la situación que después ya supe qué situación estabas pasando en tu vida, se ve en ese video. Por eso es que pega tantas fibras. Y no sabes cuántos empatizamos contigo porque ahora viene la mía. Yo no viví en La Guerrero como tú, pero viví en Popotla, que tampoco digamos que son las lomas, ni tampoco es Azcapolanco, pero tampoco es la gran cosa. Yo también fui a escuela pública desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y hasta el posgrado. Todo fue en escuelas públicas. Yo pisé una escuela particular por primera vez, pero como profesor. Entonces, entiendo perfectamente eso, porque yo también tengo una mamá que nada más tenía hasta la primaria concluida cuando yo estaba ya estudiando, que mi mamá me decía, es que yo ya no te puedo ayudar porque yo nada más tengo la primaria. Porque yo también vengo de una familia que fue difícil, que fue desagregada. Es decir, en la personal tuve mucha empatía, porque además somos generacionalmente muy cercanos. Sí, un año nada más. Prácticamente vivimos los mismos procesos, vivimos las mismas locuras del sistema educativo, las mismas reformas que nos pegaron a ti y a mí. Entonces, esa empatía que yo tuve contigo y que dije, es que yo se los diga es una cosa, pero que se los diga a alguien que está haciendo películas en Netflix, que se los diga a alguien que ya vivió su sueño, que ya alguien que a lo mejor un día, como bien dices tú, en un cinito improvisado, encima de tablas con tabiques, viendo un VHS, entendió cuál era su vocación en la vida, que se los diga a él, es imposible. Y no sabes cuántas personas vi yo quebrarse la mitad de tu video, alumnos llorando porque dijeron, profe, es más, recuerdo mucho el caso de un alumno, Chema, ese sí lo puedo decir, Chema que me dijo, profe, ya, no lo voy a acabar aquí porque no quiero estar chillando delante de usted. Dice, pero yo la neta, dice, no, dice, yo estoy poca madre, dice, porque si en mi casa no hay un lugar donde yo pueda estudiar, si en mi casa no hay internet, yo no tengo computadora, me vengo caminando a la escuela y llego con hambre. Dice, pero yo nunca he tenido que comer de la basura, tengo un lugar a donde dormir. ¿Dónde dormir? Dice, y tengo una familia que tiene todas sus esperanzas en mí y además yo estoy estudiando la carrera que quería porque yo siempre quise estudiar una ingeniería y estoy en la ingeniería que yo quería. Así es que, y perdón, Chema, lo vas a ver, pero yo no voy a ser tan puto. Y si este cabrón pudo, yo puedo. Chema me está viendo ahorita trabaja en Unilever y es ingeniero de seguridad en Unilever. Wow. Un muchacho que además... tengo el caso de otro estudiante que un día me fueron a decir, profe, es que huele mal. Es que una maestra me dijo, es que dormía abajo de un puente. Venía desde Tijuana y solo podía quedarse abajo de un puente y de ahí se iba todos los días y le daba pena y trabajaba y dormía entre la basura y todo. Pero ese muchacho acabó su carrera
Y ahora está trabajando en una empresa que está construyendo ahorita me enteré que hace poco está en un puente que están haciendo allá por Veracruz. O sea, ahí entiendes el poder que pueden tener los medios. Y por eso, cada vez que a mí me dan la oportunidad de pararme, así sea un editorio pequeñito o el alcance enorme que pueda tener un video en redes sociales, yo no lo hago porque se haga viral o porque me aplaudan o me den like o se compre el libro. No. Porque sé que a veces lo único que hace la diferencia es una palabra. Porque a veces lo único que quieres es escuchar que alguien te esté diciendo yo te puedo echar la mano. Y esa es la mayor responsabilidad, porque si bien dijiste, existen estos aparatitos que te dan acceso a información y hay un montón de tecnología y seguramente las cosas seguirán siendo cada vez más tecnologizadas. Pero los maestros debemos entender que nuestro papel es un papel de humanos formando a humanos. Porque alguna vez escuché a una profesora que me dijo, nosotros solo dejamos que los médicos toquen nuestro cuerpo, pero los maestros tocan nuestra mente. Porque somos formadores de los demás formadores, porque somos los únicos que formamos a las demás profesiones. Por eso es tan importante recuperar al maestro. Por eso este país y toda Latinoamérica tendría que preocuparse por replicar lo que se está haciendo bien, es decir, formar a los mejores para que estén los mejores frente a grupo y darles su lugar socialmente. Para que el hecho de decir soy profesor no sea de pena, no sea de porque no tuve de otra, sino uno diga con todo orgullo. A mí muchas veces me dicen, no, pues ¿cómo lo presentamos? Y los títulos. No. Y siempre les digo, si me han de poner un título, que le pongan profesor. Porque eso es lo que yo he sido toda mi vida y es de lo que me quiero morir. Es más, hasta ya le doné mi cuerpo a la universidad. Porque una vez me preguntaron mis familiares, ¿pero cómo que donaste tu cuerpo? O sea, no te van a ver. No, yo quiero que mi cuerpo acabe, o sea, que donen todos los órganos y después los pedacitos que queden los donen a la Facultad de Medicina. ¿Y por qué? Porque quiero seguir dando clases desde el más allá. Porque esto es lo que llena mi espíritu. Porque aquel que como yo ya descubrió la magia de ver, primero, en secundaria, cuando doy clases en secundaria, cuando le explicas por primera vez a un niño y te das cuenta de que entendió la fotosíntesis, cuando ya entendió, y cuando recuerdo alguna vez maravilloso de un padre que llegó y me dijo, Armando, yo nomás vine aquí, falté a mi trabajo y voy a llegar tarde porque quería conocerlo a usted, porque estoy hasta la madre de que mis hijos platiquen su clase todo el fin de semana y de que yo les quiera platicar algo y me estén platicando de usted. Cuando di clases ya en bachillerato, porque además así fue mi crecimiento, primero secundaria, luego bachillerato, luego universidad, luego posgrado, me hice toda la trama, luego supe que en Finlandia así es, luego supe que en otros países así es, y en el camino fui formando, pero aquí no vine a venderme, a lo que me refiero es que ahí fui descubriendo la magia. Cuando en bachillerato hablas con un alumno, lo abrazas y te dice, profe, yo ayer me iba a quitar la vida y porque lo que hablé con usted, sigo aquí. Cuando llegas a la universidad y tienes a un alumno que te dice, profe, me vengo a dar de baja porque no tengo, y le dije, a ver, vamos a hacer un trato. Saca una hoja de papel, pon la fecha de hoy, a partir de hoy yo te voy a dar para tus pasajes y voy a pagar la colegiatura que te cobra la universidad. Porque yo sé que para ti esos 2,000 pesos cuatrimestrales son un mundo de dinero. Y sé que no tienes la manera de conseguirlos y sé que estás luchando porque además sé que tienes broncas en casa y sé que además tu papá es golpeador de tu mamá y sé que además hay alcoholismo y sé que hay un buen de pedos en tu casa. Pero tú eres chingón. Yo te voy a pagar a partir de hoy lo que pagues de la escuela. Cuando lo hice, te lo juro, le hice firmar, le dije que cuando tuviera su primer trabajo me iba a pagar. Yo sabía que no me lo iba a pagar. Lo que yo quería era que no se fuera. Y muchos estudiantes, hasta llegué a ser la de chofer para pasar por ellos cuando era el camino natural que yo tenía que recorrer a la universidad, parecía yo colectivo. Bueno, este estudiante me acuerdo que mes con mes yo le decía, ya está pagado tu cuatrimestre, quedamos que sin, oye, aquí ya me dijiste que son 300 pesos a la semana de pasajes, ahí te van 500 porque esos 200 son para que también comas algo. Pasó. 2 años después, yo ya ni me acordaba, un día llega un estudiante con su mejor traje, profe, ya con una barba, los clásicos kilos de que ya estás comiendo bien. Porque uno dice, no, es que sube uno de peso. Ya está de buen año, por eso se dice good year. Exactamente. Ya, esa está buena. Ya come bien el alumno, por eso sube de peso. Y llegó y me dijo, profe, le quiero presentar a la que va a ser mi esposa. Ya nos vamos a casar, me gustaría mucho que fuera mi boda, pero yo vine porque soy un hombre de palabra. Sacó un sobre y me dice, ahí está, todo lo que usted me pagó de mi escuela. Bueno, hasta se me quiebra la voz. O sea, yo ya ni me acordaba, es como cuando lavas una ropa y te encuentras un billete, o sea, me cayó de perlas, porque además pues, no me regalan la cosa, ni vivo yo en la solvencia económica que me sobre, no, pero
Pero ahí entendí que este tipo de gente que ha sido pateada por todos lados solo requiere una oportunidad, alguien que te apoye. Y ahí entendí cuál es la función social del profesor. Lo mismo que a mí cuando yo estudié la licenciatura, hubo quien me dio una palmadita y me dijo, no te des de baja. Es que sí puedes, es que yo creo en ti, es que tienes mucha capacidad. Alguien creyó en mí. Porque nunca lo he dicho, va a ser la primicia. Mi papá no quería que yo estudiara a la universidad porque no quería que yo estudiara biología. Porque mi papá me dijo, ¿qué es eso de andar cazando mariposas? O sea, no manches, o sea, ¿de veras eres hombre? O sea, una ingeniería, una licenciatura. Un trabajo de verdad. ¿De qué vas a vivir? Vas a acabar dando clases, dando lástimas. Entonces, a veces requieres a esa figura que te complemente. Por eso tenemos que tener a los mejores frente a grupo. Y por eso tenemos que esforzarnos, debería de esforzarse el gobierno o quien tenga que hacerlo, por encontrar esos garbanzos de a libra y darles lo que se merecen. Porque no tendría que ser la antigüedad en las horas en el sindicato o a cuántas marchas fuiste el boleto que te diera el ascenso que requieres. Tendría que ser tu trabajo, tu desempeño, tendría que ser los padres de familia y los alumnos que dijeran qué bien me formó. Porque no es necesario hacer que vayas a la escuela y te diga el director quién es el bueno, no. Simplemente busca a los egresados y platica con ellos. Y todos te van a decir quién fue el mejor profesor. Todos recordamos quién es el mejor profesor de cada escuela. No es tan complicado. Y ojalá lleguemos a ese punto donde ya llegaron otros países, pero no por pensar que ellos ya lo hicieron, no, o sea, no porque sea Corea, no porque sea Singapur, no porque sea Finlandia. O sea, carajo, aquí también podemos. Es cosa de que nos decidamos, nos pongamos las pilas y todos los profesores buenos tendrían que ser reconocidos como tal. Querido Armando, vamos a llegar a la parte más triste de esta charla. Ya tenemos que cerrar. Pero sin duda alguna, creo que acabas de abrir, si no la mente, los oídos de muchas personas, empezando por mí. Ahora yo soy el que te digo, mirándote a los ojos, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por estar aquí. Y como cierre final, me encantaría invitarte nuevamente porque creo que tienes muchas cosas que decir. Creo que, como bien comenzamos esta charla, la educación es el futuro, es la política, lo es todo. Sin educación vamos a seguir siendo ese pueblo fácil de manipular, ese pueblo donde cualquiera va a poderte decir qué hacer y no necesitas saber mucho, con que sepa un poquito más que tú. Vamos a empezar a reconstruir esta figura del profesor, que tú la llevas con toda dignidad, orgullo, y por eso te agradezco mucho tu participación y espero sinceramente, y lo dejo aquí a cuadro, poder volver a tenerte, porque creo que es necesario el mensaje que tenemos que dar a todos. Querido Armando, muchísimas gracias por estar en el podcast. Gracias por la invitación y siempre que se requiera, aquí o en cualquier parte donde pueda yo tener la posibilidad de hablar con esta libertad, ahí estaré, porque además creo que eso es lo que ahora me corresponde. Ya fueron 25 años frente a grupo, ya fue secundaria, ya fue preparatoria, incluso he dado clases algunas veces en primaria, no como profesor, sino eventualmente en un curso de ciencias, incluso hasta de preescolar, hasta posgrado, pero creo que es el momento, como muchas personas lo saben, de que no se trata de que se quede aquí, sino de ayudar a otros, que a lo mejor como yo, porque también hay que decirlo, en algún momento quise botar la toalla y dije, yo ya no quiero ser maestro, prefiero vender tacos que estarme sobajando aquí con una autoridad, que estar sufriendo. Entonces, creo que es momento de que yo pueda retribuir lo que pueda aportar y seguir aprendiendo de todos estos maestros. Y si es posible, si esto me lo permite, pues seguir dándoles voz a ellos que muchos no lo pueden hacer por miedo a perder su trabajo, por miedo a que los corran o miedo a perder lo poco que tienen. Querido Armando, muchísimas gracias. Y como digo, si tú cambiaste una vida, ya cambiaste al mundo. Muchas gracias a todos. El podcast. Gracias, Armando. Gracias a ti. Hasta luego. El podcast de Carlos Moret. Una producción de Troop.